Entre el frío y alambres de púas, unas manos que debieron usarse para sanar marcaron el camino del horror. El tristemente célebre médico nazi Joseph Mengele experimentó de forma inhumana en niños gemelos, personas con enanismo y otras anomalías físicas en busca de la llave de la raza superior. Esto en los campos de concentración de Auschwitz. Estos actos atroces dejaron cicatrices imborrables en la historia de la humanidad. La aberración y la crueldad es un recordatorio sombrío de los horrores que la ciencia puede desatar si no se limita. Pero, aunque parecía imposible, la Segunda Guerra Mundial terminó, y con ello la humanidad reconoció con gran dolor los crímenes de Mengele y los nazis. En los juicios de Nuremberg se creó un código ético con 10 consignas, 10 principios fundamentales para la investigación en seres humanos. La guerra es oscura, como lo fue el avance científico. Existen límites que no se deben cruzar, incluso si el comportamiento obtenido pudiera salvar vidas. ¿Cómo priorizamos los derechos humanos cuando el progreso científico promete grandes avances en diferentes campos? Existen situaciones donde sacrificar los derechos individuales podría justificarse en nombre del bien común. Descubre cómo la bioética es un paraguas gigante que cubre un amplio espectro, estableciendo principios para el ejercicio de las ciencias y el avance científico en un marco ético con humanismo, porque quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Recordemos este impactante caso de un grupo de mujeres puertorriqueñas quienes fueron vistas como conejillo de indias por dos científicos que en la década de los 50 se encontraban realizando un experimento que quizás cambiaría el rumbo de la historia. Estamos hablando de la píldora anticonceptiva. Inicialmente fue experimentada con ratas y un grupo de animales. Después de cierto tiempo y luego de decisiones poco éticas decidieron suministrar el medicamento a un grupo reducido de personas que se encontraban en un hospital de salud mental. Cabe recalcar que los familiares de estos pacientes aceptaron que se realizara el procedimiento. Sin embargo, los mismos pacientes no fueron autónomos de su propia decisión por el simple hecho de encontrarse aquí. Para este punto y después de haber experimentado, Pincus y Rock, quienes eran los científicos que lideraban este proyecto, descubrieron que habían creado compuestos que detenían la ovulación en mujeres. Es aquí cuando ellos deciden buscar un lugar ideal para poder seguir experimentando, pero a una mayor escala. Teniendo en cuenta que en Massachusetts era ilegal el control natal y que además habían limitaciones legales con el experimento en humanos, ellos decidieron buscar una isla que les permitiera realizar o seguir continuando su proyecto. Es aquí cuando llegan a Puerto Rico y teniendo en cuenta que en Puerto Rico hay una legislación que permitió la creación de clínicas de planificación familiar, esto fue lo que atrajo la atención de estos grandes científicos. Cuando ellos llegan a la isla y empiezan a experimentar con estudiantes de enfermería y de medicina. Teniendo en cuenta que el procedimiento era muy doloroso, ellos decidieron retirarse y no continuar en el experimento. Fue así cuando los científicos decidieron, bueno, vamos a irnos entonces a un lugar donde de pronto haya más probabilidades de continuar este proyecto y fue cuando llegaron al barrio San Juan en la capital. Escogieron a un grupo de mujeres poco escolarizadas, muy racializadas y sobre todo un grupo muy pobre, un grupo que no cuestionaría mucho los procedimientos que ellos iban a realizar. Fueron de casa en casa repartiendo la píldora sin informar sus resultados secundarios. El experimento fue todo un éxito. Las personas que participaron en él tuvieron que cargar con secuelas de por vida, incluyendo los familiares de los fallecidos. En este caso podemos entender que básicamente la bioética lo que busca es llamar a la responsabilidad para preservar la vida, sobre todo cuando se experimenta con humanos. Y para ello se deben seguir 4 principios fundamentales. Tenemos el primer principio que es la autonomía, que lo que busca es respetar la voluntad de la persona, que la persona tenga el derecho a tomar sus propias decisiones. Tenemos la no maleficencia, que lo que busca es que nunca se le debe realizar ningún daño intencional a otra persona por muchos males que haya cometido o muchos errores que haya cometido. Tenemos la beneficencia, que lo que busca es calmar lo que aqueja a la persona, es decir, garantizarle una buena calidad de vida. Pero ojo, porque si se aplica la beneficencia sin informar al paciente, se estaría cometiendo un acto paternalista, lo que significa que estaríamos incumpliendo en el primer principio, que es la autonomía. Y por último tenemos el cuarto principio, que es la justicia, que básicamente se refiere a darle a cada persona lo que corresponde. Imaginemos esta situación. Somos científicos en un campo de concentración nazi en el año 1943. Nos asignan la misión de convertir el agua de mar en agua potable. Iniciamos con los experimentos prueba y error muchas veces. Experimentamos con los prisioneros de guerra. Muchos murieron y otros quedaron con graves secuelas. Si nos preguntaran
Como científicos de la época, el por qué procedemos así, seguramente responderíamos es necesario. Pero si nosotros fuéramos los prisioneros, seguramente nuestra respuesta sería un rotundo no. Preguntas y respuestas como estas, años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial en Europa de 1950, se establecen las primeras reglas que condicionarán algunas ciencias, en especial las ciencias médicas, normas que ayudarían a corregir errores de muchos siglos, en la búsqueda del conocimiento, pero al servicio de la vida. Estas mencionadas normas se conocen como códigos deontológicos, que son las pautas esenciales para cualquier profesión. Pero, ¿qué es la deontología? Es la ciencia que estudia y establece las normas de comportamiento, basadas en la ética y en la moralidad, en el desempeño de una labor. Su origen nace de la antigua Grecia, deonte que significa deber, y logos estudió ciencia. Pero fue hasta 1834 que un filósofo, Jeremy Bentham, diera a conocer un libro titulado La ciencia de la moralidad, siendo considerado desde ese entonces el padre de la deontología. Años antes, entre 1775 y 1780, el filósofo Immanuel Kant escribió varios libros y tratados referentes a la moralidad y el correcto actuar, siendo un gran influyente en los códigos actuales profesionales. Estos códigos deontológicos han ido cambiando y evolucionando de acuerdo a la actualidad social y profesional, variando de un país a otro. Pero su esencia es la misma: actuar correctamente en el desempeño de una profesión. En nuestro país se han establecido distintos códigos deontológicos para cada profesión. En nuestro caso, como futuros profesionales en la psicología, actualmente nos rige la Ley 1090 del 6 de septiembre de 2006. Allí encontramos la definición de la psicología, la aclaración de por qué pertenecemos al sector de la salud, además el decálogo de principios universales, las actividades pertenecientes a la psicología, los requisitos para ejercer la profesión, nuestros derechos, deberes y obligaciones, además prohibiciones que tenemos, lo cual es clave en caso de algún inconveniente jurídico. El código deontológico, bioético y finalmente quienes redactaron y aprobaron esta ley, como vemos, este interés por el comportamiento ético y moral en el actuar de cada profesión no es un debate reciente, sino por el contrario, un largo y continuo esmero por desarrollar estas normas con los más altos estándares y poner en alto nuestra pasión por la ciencia. Buenas tardes, hoy les voy a hablar un poco al respecto del conocimiento integral de la psicología en el marco de la bioética. El conocimiento integral de la psicología en el marco de la bioética implica aplicar principios éticos como la dignidad, la autonomía, la responsabilidad que tiene que tener un psicólogo con su paciente. No basta con saber sobre la conducta humana, también debe respetar valores, derechos, que esto incluye cuidar la integridad del paciente. La confidencialidad, evitar daños y promover bienes y tratar con integridad y equidad y ciencia y responsabilidad a nuestros pacientes al momento de exponer un caso. La psicología no se puede entender como una ciencia independiente. Es necesario pensar en una combinación de saberes que nos brindan diferentes ciencias. Y para entender qué relación existe entre la biología y la psicología, les voy a pedir que pensemos un momento en el cerebro humano. Esa masa, ese trozo de tejido blando que al día de hoy sabemos que controla el funcionamiento de las acciones del cuerpo. Reflexionemos un poco sobre las 100.000 millones de neuronas y las cerca de 100 billones de conexiones y casi infinita cantidad de vías que pueden seguir los impulsos eléctricos en este laberinto. Para llegar al punto de la psicología como ciencia que entiende y continúa estudiando, otras áreas intentaban responderse preguntas sobre cómo funcionábamos. Por ejemplo, en la antigüedad no se reconocía el cerebro como el centro del pensamiento. Se creía que el corazón era el responsable de estas funciones mentales. La filosofía por ahí intentaba explicar estos fenómenos de forma empírica, pero no fue hasta el siglo XIX, con el auge de las ciencias naturales, que sentaron algunas bases. Científicos como Wilhelm Wundt, Santiago Ramón y Cajal, Darwin, Paul Broca,
Descartes usaron la observación biológica del ser humano para responder esos interrogantes. Muchos de estos son los campos que estudia la psicología moderna. Para el siglo XX, con los avances en neurología, genética y farmacología, la psicología empezó a integrarse con la biología y así nació la biopsicología. En el libro Biopsicología de John J. Pinnell se define la biopsicología como el estudio científico de la biología de la conducta. También se le conoce como biopsicología, biología comportamental o neurociencia comportamental. Se centra en un enfoque biológico del estudio de la psicología, más que en un enfoque psicológico del estudio de la biología. La psicología, en este contexto, se define como el estudio científico de la conducta, incluyendo actividades manifiestas y procesos internos como el aprendizaje, la memoria, la motivación, la percepción y la emoción. La biología y la psicología seguirán trabajando juntas para entender esos dilemas e intentar responder preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la historia. La comprensión integral del ser humano requiere reconocer que su comportamiento, emociones, procesos mentales están profundamente conectados con su biología. La biopsicología nos permite comprender esta relación, integrando los conocimientos de la psicología con los fundamentos biológicos del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral. Sin embargo, este enfoque no puede desligarse de un compromiso ético. En este punto, es donde la bioética adquiere una importancia fundamental. Nos recuerda que, aunque las investigaciones científicas y los avances en neurociencia nos acercan al conocimiento profundo del comportamiento humano, estas prácticas deben realizarse con respeto por la dignidad humana, el consentimiento informado y el bienestar de todos los involucrados, incluyendo también el trato ético hacia los animales de laboratorio. A su vez, los códigos deontológicos guían el ejercicio profesional de la psicología, marcando límites claros sobre lo que se puede y no se debe hacer, promoviendo el respeto, la confidencialidad, la responsabilidad y la competencia profesional. Estos principios éticos y deontológicos son esenciales para garantizar que nuestro ejercicio no solo sea eficaz, sino también humano y justo. Como estudiante de psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, este conocimiento nos fortalece y nos compromete. Estudiar estas relaciones no solo es una exigencia académica, sino una oportunidad para construir una práctica profesional consciente, ética y basada en el respeto por la vida y por la ciencia. Entender la importancia de integrar la psicología con la biología y la bioética no solo amplía nuestras capacidades como futuros profesionales, sino que también refuerza nuestro compromiso con una psicología más íntegra, reflexiva y al servicio de la sociedad.